Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Boxes, nuevo episodio en el que hablaremos sobre todas las noticias que ha habido del Gran Premio de Sepang de MotoGP, un gran premio marcado por la polémica tras el accidente de Noah Detweiler y José Antonio Rueda en Moto3, pero que han mantenido la competición, así que hablaremos y opinaremos de todo lo sucedido. Si queréis saber lo que opinamos, no os lo perdáis. Comenzamos. Muy buenas a todos, una semana más en la que vamos a repasar toda la actualidad del motociclismo y del mundo del motor aquí en Entre Boxes. Y ya sabéis, si queréis enteraros de todo, nos tenéis que seguir en redes sociales y sobre todo dejadnos un like, suscribiros y comentad, que nos encanta poder debatir con vosotros y poder hablar de todo. Y en un fin de semana del Gran Premio de Malasia, donde hemos tenido muchas cosas, la verdad que han pasado muchísimas noticias y sobre todo algunas que no queríamos vivir, pero que repasaremos más tarde. Vamos a empezar por MotoGP con un Pecco Bagnaia que ganó en la carrera al sprint y Alex Márquez que ganó el domingo. Pero un Pecco Bagnaia que parece que si monta un circo, pues le crecen los enanos, porque gana el sábado sorpresivamente, porque venía de 2 fines de semana en el que otra vez más se parecía que no había un fondo en ese pozo. Gana, pero el domingo, pudiendo también ganar o al menos luchar por ganar, pincha el neumático trasero. Cuando te tiene que pasar todo lo malo, te pasa. Lo único es que sigue sin haber una respuesta, yo creo, a lo que le está sucediendo, y ni Ducati ni él la sabe dar, y ese es el problema. Muchas teorías y ninguna se corrobora, porque hemos hablado de discos de freno, hemos hablado del rear device, hemos hablado de la 24 a la 25 y no se encuentra un patrón en el que podamos entender qué es lo que le está sucediendo. Cada vez veo más con razón a Pecco. No sé tú cómo lo ves. O sea, mi balanza se empieza a inclinar a que realmente es un problema técnico que un problema suyo. Porque un piloto sin confianza, cuando tiene un buen paquete, tampoco de repente te gana una carrera como si nada. Claro, es que eso es lo raro, que de repente coge y te gana sin que ni siquiera lo pasen en algún momento de la carrera, con un ritmo que nadie es capaz de alcanzar. Y así fue en Japón también. O sea, sí que es cierto que es raro, pero claro, luego te encuentras con ciertas actitudes que te dan la sensación quizás de que pueda estar también con esos problemas de confianza. Pero claro, el problema es que hay tan poca transparencia, y ya no solo transparencia, sino tan poca correlación entre lo que se dice por una parte y lo que se dice por otra, que realmente ya no sabes si una parte está acusando a otra o si una parte está fallando y la otra no quiere decirlo. Son miles de teorías a las que realmente no podemos llegar porque no estamos dentro. Lo que sí que es cierto, que hay que decir que lo reclamabas muchísimo, que el entorno de la VR46 saliera. Valentino Rossi ha salido y ha dicho que están intentando ayudar a Pecco. A ver, al final es que cuando estás dentro de un paddock sabes que 2 más 2 es 4. Y cuando hueles cosas sabes que están sucediendo. El tema de la VR46 estaba claro que algo estaba sucediendo cuando no salían a hablar. Entonces yo creo que era cuestión de tiempo que saliesen a hablar, y estaba claro que algo estaba sucediendo por dentro y se estaban preguntando qué estaba pasando y estaban poniendo en duda a Ducati. En este caso ha salido Rossi, pero es que de nuevo Valentino Rossi mal de timings. Es decir, se está caracterizando de los últimos años por cagarla mucho con los timings. El famoso podcast que hizo con Miño hablando de la patada de Márquez, ahora salir a hablar tarde de lo que está sucediendo con Bagnaia, silencios cuando tenía que hablar cuando tenía que estar en silencio. Para mí ha salido a hablar, pero llega muy tarde. Muy tarde, porque realmente no hay un patrón, y esto debería de haber salido a decirlo desde el primer momento en el que Bagnaia empezó a acusar que las cosas no estaban funcionando y que no se encontraba cómodo. De nuevo, le da protagonismo a Marc, es decir, pero bueno, al menos lo hace desde el respeto, que tiene un compañero rápido e incómodo, nombraba, pero creo que llega tarde.
y por eso para mí es Peco el que el que está ganando esta batalla, creo. El problema de lo que tú decías de la transparencia es que no es coherente, porque por un lado, con todo el tema este de los vídeos post carrera, de los inside, hay mucha transparencia, una transparencia que da pie a confusiones, como aquella mirada de, bueno, que esto fue de la retransmisión internacional, pero esa mirada de que no se miraron entre Daliña y Bagnaia. Luego en el inside salen detalles que te dan pie a la confusión, declaraciones que dan pie a la confusión. Entonces no hay una línea argumental en esta película. Es un guión que se va reescribiendo en función de los discursos en cada fin de semana. Es verdad que ahora es vuelta a Europa, lo cual creo que va a ser interesante también, porque Portimao, Valencia, circuitos más normales, entre comillas, aunque Portimao es muy característico, O pero más conocidos, ¿no? sí, más, terreno conocido, ¿no? Y ahí podemos sacar quizá un pelín más de conclusiones, pero la verdad es que me decanto ahora porque, y he de decir, y levanto una mano a mi favor, que siempre he dicho que lo de Peco mental no era al 100%. Estaba seguro, porque una cosa es que cuando es algo mental, estás destruido. Y él ha estado destruido, pero de repente encontraba algo y hacía clic, era como por fin, se agarraba a un clavo ardiendo. Entonces, me cuesta pensar que esto sea simplemente una cosa de Peco, la verdad. Claro, pero es que hasta qué punto lo que sí te diría que a tu favor es que Peco ya no es que dé la sensación ahora, sino que es que ha estado solo realmente. Sí. Es que está solo, o sea, eso es muy curioso. Solo y lo venden. No me meto en el tema que luego comentaremos, pero lo que le han hecho con el documental de Rossi Márquez es que lo tiran a los leones. O sea, es el, es el enemigo de una historia mal contada. O sea, le van clavando puñales por la espalda. De verdad lo pienso. Tanto Ducati como la VR46, como en algunos momentos la organización. El hecho de ir de bueno, ser el bueno de esta historia, le ha convertido en ser el que se lleva todas las leches por todos los lados. Las puñaladas taperas, ¿no? Sí, 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 de verdad lo pienso, ¿eh? Se ha quejado ya Peco Bagnaia de ese documental que ha tenido bastante éxito a nivel de visualizaciones Claro, es que sobre el Sepang Clash de la patada de Malasia 2015, que claro que a Peco se le ve aplaudiendo en el box. Claro, un chavalín en 2015 es que estaba en Moto3 todavía, no sé si con Aspar, creo que estaba con la Mahindra. llevaba gorra de Monster, así que es probable que estuviese ya con Sky. Puede ser, pero claro, dices. Pero bueno, no mm, estoy seguro de ese dato. Pero que no tiene claro, sentido. y Peco dice, no ha sido lo más acertado. También Peco dijo una cosa muy acertada por su parte, que claro, lo sacaron justo en el aniversario de Marco Simoncelli, del Sí, fallecimiento. sí, sí, o sea, ridículo por completo por parte de la organización. O sea, en cierta parte, claro, estos son los pequeños detalles que ya se nota que está Liberty Media metiendo mano. Sí. En las que ya parece que lo único que importa es el show, que luego hablaremos Sí, luego, más luego entramos adelante. en detalle, pero que bueno, que creo que Peco se está llevando muchas bofetadas sin venir a cuento. Y que es, bueno, creo que ahora va cobrando, que va cobrando coherencia su discurso. Y si te parece, cambiamos hacia el otro ganador de este fin de semana, aunque mucho más contento, que es Alex Márquez, porque se ha llevado el subcampeonato, que es quizás el objetivo que debería haber cumplido Peco Bagnaia, o al menos luchado más. Y un Alex Márquez que venció el domingo y que cerró un año, sobre todo histórico, porque no hay que olvidarlo, de dos hermanos completando el primer y segundo puesto de la clasificación general, que eso, si se vuelve a repetir, Es complicado, ¿eh? Bueno, para empezar, no tenemos, por detrás no tenemos alguien que les sustituya como hermanos. pero es que tampoco ha habido precedentes, o sea, que es lo que hay que Sí, tampoco ha decir. habido precedentes, o sea, a lo mejor estamos viendo algo de una y no más. Ostras, es increíble también para Gresini. Por cierto, chapó por parte de no sé quién lo decidió, si Gresini, si Alex, si los dos, de sacar la pizarra de subcampeón. Sí. De
celebrar el subcampeonato. O sea, me parece de equipo digno de admirar y de equipo que está sentando unas bases de, bueno, de ser un espejo donde mirarse, creo. Son conscientes de por lo que luchaban, de contra quién luchaban, contra Marc. Celebraron tanto el rookie del año para Fermín, pero también ser subcampeones. De las primeras veces que, yo nunca había visto eso. Yo tampoco. Lo comentaban en la retransmisión que nunca lo habían visto. Yo tampoco había visto nunca sacar la pizarra de subcampeón. Siempre se ha considerado al subcampeón como el primer perdedor. Está claro que este ha sido un subcampeón a años luz del campeón, pero la temporada de Alex es increíble. Es increíble el trabajo que está haciendo. Está manteniéndose competitivo pese a que en este punto de la temporada todos los oficiales dan pasos adelante. No sé, es increíble la temporada que está haciendo. El palmarés que tiene Alex es una locura también. Lo tiene muy poca gente, ese palmarés, muy, muy poca gente. Y dijo unas declaraciones de que le costaba venderse, ¿no? O sea, que le costaba... Que no sabe engañar a la gente para que no quedarla sabe bien. engañar a la gente. Enhorabuena, Alex, de verdad. O sea, y ojalá nunca sepas venderte porque falta gente con ese corazón, esa cabeza, esa mentalidad en el deporte. Es un ejemplo para los más pequeños, igual que Marc, pero es un ejemplo para los más pequeños y es de admirar la temporada que ha hecho, sin lugar a dudas, súper merecido. Y también, claro, en torno a esa celebración, quizás nos podríamos remontar a principio de temporada, que realmente lo hablábamos mucho y se hablaba mucho, ¿no? Que Alex no asumía ese papel de luchar por el campeonato del mundo, pero sí que se ponía sus objetivos. Y quizás también lo bonito a veces del deporte, al igual que en la vida, es ponerse uno mismo sus propios objetivos y centrarse en lo que puede hacer uno mismo, ¿no? Y también quizás, aunque suene más derrotista, pensar en algo realista, ¿no? A lo que puedas optar. Es que si la palabra realista y derrotista existen por separados porque son diferentes. Ser realista no es caer en la derrota. Cuando uno es realista es consciente de hasta dónde puede llegar con las herramientas que tiene. Sí, a Alex Márquez se le puede decir, piensa en grande. ¿Para qué? ¿Quién de verdad apostaba algo por Alex como contendiente al título? Seamos coherentes, casi nadie. Y evidentemente él tampoco, si él es consciente de quién tiene al lado. Él es el que hace poco también en el documental que hacía Dazón sobre tener a Marc de compañero, él es el primero que es el más inteligente de todos los compañeros que ha tenido porque es su hermano, que sabe interpretar que si ve una línea rara de telemetría no le hace ni caso. Sabe que por ahí no. Su hermano va por un camino que él no puede ir. Es, es admirable porque al final el deporte va de esto, de que hay veces que hay gente mejor que tú. Que por mucho que sueñes en grande, en grande, en grande, en grande, en grande, en grande, hay veces que hasta que no desaparezca esa persona que es mejor que tú no vas a poder conquistar tu trono. Entonces, lo que Alex ha hecho me parece acercarse, el simple hecho de acercarse a Marc, me parece increíble. Y si te parece, cambiamos ahora hacia uno que se ha acercado a ese subcampeonato, pero que ya no lo podrá conseguir, que es Marco Bezzecchi, que, claro, nos ha sorprendido realmente porque ha tenido un año de adaptación a la Aprilia que se ha convertido, sobre todo, en uno de los grandes pilares ahora mismo de MotoGP, en esa ausencia de Marc Márquez. Y sobre todo con Marc Márquez en pista también, hay que decirlo. Pero en un fin de semana donde Aprilia ha sufrido muchísimo en Malasia y que aún así ha adelantado a Peco. A ver, Bezzecchi, la verdad es que yo no le esperaba que iba a hacer esta temporada. Y o sea, siempre que hablamos de Bezzecchi, el que me viene a la mente es Jorge, la verdad. O sea, de verdad creo que Jorge era el punta de lanza de esa moto. Que por cierto, se ha anunciado, porque estamos grabando a martes, esto también lo tenemos que decir porque es importante para lo que vamos a hablar luego. Jorge Martín no va a estar en Portugal tampoco. Correcto. Se va a perder Portugal. Y es que Valencia ¿hay parón de semana o es justo la No, semana he siguiente? seguido. Me cuesta pensar que llega a Valencia, ¿eh? Pero bueno, una semana más le puede dar un poquito más de tranquilidad. A lo mejor le da tranquilidad para hacer un test encima de la RSV4. No lo sé.
pero entiendo que lo que quiere llegar es a los test. Me da mucha pena que Jorge no haya estado presente porque siendo egoísta es la persona que me viene a la cabeza cuando hablamos de Bezzecchi. Es verdad que este fin de semana han sufrido mucho, pero el paquete de la Aprilia es súper interesante, lo llevamos diciendo también muchas semanas. Y Bezzecchi creo que era, o sea, para mí, sin quitar méritos a Pecco, ¿no? Pero el tercer puesto de Pecco sabe a menos que el cuarto puesto de Bezzecchi. No sé si estás conmigo. Y creo que para ellos también, las sensaciones son diferentes. Es que de todas formas también ha sido un final de temporada un poco extraño, aunque sí que es cierto que Marco, al final ha sido mucho más regular y mucho más importante, ¿no? Por así decirlo, su papel que el de Pecco. Hmm. Lo que sí que me deja un poco más claro es que Pecco realmente, merecido o no, no era justo, por así decirlo, que terminase entre los tres primeros. No ha hecho una temporada para estar entre los tres primeros. Me refiero, a nivel de justicia era más justo que se lo llevase Marco Bezzecchi. Sí. Sobre Sí, todo porque es que, o sea, te pones a comparar además esa salida de Marco Bezzecchi de Ducati, adaptación a la Aprilia, correcto. Hay Pecco una Bagnaia bastante con todo diferencia. asentado, y es que no hay color entre las dos temporadas que han hecho. Para mí, por lo menos, desde luego que es más justo. Sí, y yo creo que así lo sienten también, Bezzecchi, yo creo, o sea, al final, un poquito como ahora comentaremos en Moto 2, ¿no? Pero cuando vas con la flechita para arriba y otro va con la flechita para abajo, el que se siente más ganador, aunque se crucen en el mismo punto, es el que va con la flechita para arriba. Bezzecchi es consciente de que si no fuese por puntaditas de adaptación y de circuitos en los que la Aprilia le cuesta un poquito más, que fácilmente sería tercer clasificado del campeonato. Y también habría que hablar de Pedro Acosta, que está dándole la vuelta a la temporada, aunque sí que es cierto que con ciertos ceros, ¿no? Ciertos despuntes hacia abajo, pero que realmente está manteniendo KTM en un nivel altísimo. Pedro tiene una ventaja muy interesante que me recuerda a Fabio. Es decir, no subieron a la mejor moto y lucharon con una moto en inferioridad. Y eso, cuando espero que en algún momento Fabio dé el salto a una moto más competitiva y Pedro, que tarde o temprano lo acabará haciendo, es como muchos campeones se han forjado. Entonces, lo que está haciendo Pedro con la KTM es muy bestia, ¿eh? Y creo que se nos está... Bueno, a nosotros creo que no, honestamente, porque valoramos mucho la temporada de Pedro. Pero creo que la gente está enjuiciando mucho el que haya sido Fermín el que ha ganado primero. No son comparables, ya lo dijimos. Primero porque son pilotos diferentes, pilotan diferente por completo y porque están en sitios diferentes y motos diferentes. La KTM es que yo creo que es probablemente junto a la Yamaha la moto más frustrante, pero en momentos diferentes. O sea, la Yamaha al final no esperas nada, pero de la KTM hay veces que lo hablábamos creo que la semana pasada o la anterior, que te da un deslumbre de que parece que va o encuentran un paquete que te pone en posiciones de podium y desaparece de repente. Es que no tiene una constancia. Entonces, tolerar esa frustración y reencaminar la temporada es muy complicado, ¿eh? Y gestionar la carrera que hizo el sábado respecto a la del domingo, que fue un salto brutal, es muy, muy complicado. También hay que decir que además Pedro el año pasado siendo rookie era la mejor KTM. O sea, asumió un papel que no le tocaba a él. Mm. Que eso también es importante mencionarlo. Y realmente, tal y como está enfocando un año en el que ya tenía perdido ese título por el que quería luchar a principios de año, porque él lo tenía clarísimo. O sea, eso no hay que olvidarlo. Por mucho que Marc Márquez, Pecco Bagnaia y demás, Pedro se enfocó en 2025 como un año ya para luchar por el título. Sí. Y se ha encontrado con que no podía, pero es que realmente lo que nos deberíamos habernos dado cuenta a estas alturas de año es que no ha tenido la moto para hacerlo. Al igual que Fabio Quartararo. Ni mucho menos. Ni de cerca ha tenido un paquete para competir. Y quizás podríamos decir también que si Fabio
ha estado sacando ese extra en qualis, pero lo ha estado sacando en carreras. Sí, porque en quali la ha cagado bastante, hay que decirlo. La verdad es que en quali se le va la pinza bastante a Pedro. Pero es que hay pilotos que tienden a eso, pero en quali la está cagando mucho, es algo que tiene que mejorar. Pero bueno, o sea, yo creo que es importante destacarlos a los dos y de mencionar, sobre todo, porque yo creo que a veces se nos olvida, sobre todo ahora que tenemos a Marc Márquez de vuelta, dominando y sin dejar que se hable del resto, es muy importante mencionar que hay dos pilotos que quizás, igual me estoy metiendo en un berenjenal, Dilo. podrían luchar con Marc Márquez a igualdad de condiciones. Otro tema es que ganasen, pero luchar, Esto lo hemos opinado ya en otros capítulos. Cuando hicimos el de pilotos infravalorados, lo dijimos. Y nos podemos. Bueno, tú te has mojado y yo me mojo. O sea, para mí, dentro de la parrilla actual, solo Pedro y Fabio, a nivel de proyección o capacidad, para mí están a la altura de Marc. Cerca. O sea, se le acercan. cerca. Cerca. Esa es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión. Por Pedro, por lo que hizo en categorías pequeñas y lo que hizo el primer año de rookie. Fabio, por lo que hizo desde el primer año de MotoGP. Para mí solo está Fermín. Para mí se ha acercado, pero la carrera previa ha sido muy rocambolesca. Entonces es más difícil de juzgar. Pero lo hemos dicho muchas veces. Igual que el tema de Paul, que hizo Wildcard esta carrera con la KTM y que ha estado poniendo la KTM en posiciones que no le tocan tampoco, dando un rendimiento que ya lo dijimos también en aquel capítulo de un piloto que de los pocos que le ha plantado cara a Marc. Y hay que poner los puntos sobre las sillas porque es la realidad. Fabio, en los últimos años, es el único piloto que ha estado en pista con Marc y le ha batido. O ha estado de tú a tú luchando con él en su primer año de rookie, que se dice pronto. Pedro, el día que tenga un paquete competitivo, yo estoy seguro que luchar por un campeonato va a ser el pan de cada día para él. Sí, probable. O sea, es que solamente faltan las armas, que es lo que suele pasar. Falta 2027. Ese año yo creo que va a ser jugoso para todos. Claro, pero también es el debate. Yo creo que a veces igual es un tópico, ¿no? O es muy acertado decir que no es la flecha, sino que es el indio. Pero claro. Nah, es un. No, ese dicho. Pero Se el problema es que solo nos sirve para ciertas carreras. Claro. Porque son pequeños destellos. El problema es que al final termina siendo la flecha cuando quieres luchar por un título. Sí. O es lo que nos termina demostrando el Sí, motociclismo, creo ¿no? que lo has resumido perfecto. O sea, lo has clavado. No es la flecha, es el indio, sirve para alguna carrera, pero siempre es la flecha la que gana un campeonato. Efectivamente. A no ser que haya. Que Bueno, a sí, ver, que sí que es cierto que Marc Márquez Honda 2018-2019, pues sí. no era el mejor. Sí, pero no era tampoco la peor moto. Era una Claro. moto muy crítica que sabía llevar él muy bien. Claro, Pero pero era no una era la moto Aprilia de mamadora. esos años, por ejemplo, o la Correcto. KTM. La KTM y la Aprilia estaban mucho peor, eso también hay que Correcto. decirlo. Exactamente. O, por ejemplo, en 2018 también, hoy en 2019 había victorias de otra Honda cuando Marc Márquez Sí. fallaba. Sí que es cierto que eran contadas, pero bueno, que sí que es cierto que no. Que al Sí, final, al final, aquí uno necesita tener material, si no. Y sí. es lo que pide también, por ejemplo, Fabio. Y Fabio se le ve muy cansado. Que eso. Fabio está. O sea, no sé. Es que no sé cómo aguanta. No sé cómo aguanta. Pero vamos a pasar a otra marca, pero a un piloto en concreto, que es Joan Mir, que cerró un podio importantísimo para un año en el que ha tenido muy mala suerte, hay que decirlo, pero en el que Honda da pasos, pero da la sensación de que quizás cualquier día están ahí luchando por victorias y no nos hemos enterado. Lo advirtieron desde el primer momento de Honda. Y yo es de la que. Es que esto es como meterte con el grandullón de clase, ¿sabes? O sea, puede que un año le vaya mal, pero es el grandullón de clase.
saben cómo hacer las cosas, saben cómo revertirlas. Sí que es verdad que Lluís Merlos el otro día comentaba en Twitter, solo por meter cizaña, ¿no? Pero primer año de Aleix Espargaró, primer año de Antonio Jiménez con él, es Albesiano, el que está también Sí, de sí, Romano sí. Albesiano. Dice, no sé, algo tendrán que ver, ¿no? En esa mejora. Aleix hizo buena la Aprilia y Aleix entra en Honda y la Honda empieza a funcionar mejor. Pues sí, es curioso cuanto menos, pero lo hablamos desde principio de temporada, hemos ido diciendo que la Honda era nada, pasito a pasito, que no se notaba, y tú lo has dicho, de repente la podemos ver estar luchando por victorias y decir, perfecto, nos cuadra. Y es una noticia fantástica, ¿eh? Al menos para mí. Sí, 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 y veremos si, claro, es lo que has dicho también antes, que 2027 o tenemos esa duda de si los pasos a tener en cuenta son en 2027 o 2026 y lo que dijimos también la semana pasada, que al final no sabemos cuál debe ser o cuál es, desde luego, el compromiso de cada fábrica. Si 2027 luchar por el título o centrarse ya en 2020... No sé si acabo de decir 2027. No lo sé, pero se ha entendido. O sea que Pero bueno, que no sabemos al final cuál es el compromiso, ¿no? Si llegar a 2026 con un esfuerzo quizás que te va a caducar o ir a 2027 con algo que te va a ir a largo plazo. Y claro, el problema es nosotros desde fuera no poder saberlo y eso sería bastante más sí, bonito poder saberlo. es una información que quien tenga acceso es clave. Es clave porque creo que marca la diferencia. En este caso, Honda tiene el poder para hacer ese desarrollo en paralelo. Y de todos modos me da la sensación de que tampoco se pregunta mucho, ¿eh? O No, yo al no, menos no he escuchado muchas preguntas sobre eso a las marcas o a no, los no, pilotos. es lo que dijimos. O sea, que nos encantaría estar dentro del paddock y poder generar este tipo de preguntas. Porque, sobre todo, curiosidad, ¿no? De cómo trabaja una fábrica en una transición de normativa, ¿no? Porque Porque, además, según lo que digas, puedes jugar tus cartas. claro, bueno, y puedes tirar un farol también. Es que es. O sea, aquí puede haber mucho manejo de información caótico y mucho farol entonces, claro, nunca te puedes fiar de nada, pero honestamente a mí es uno de los datos que más curiosidad me genera, saber qué están haciendo las fábricas. Sea como sea, el progreso de Honda es progresivo, positivo y hay un nombre que es el que está dando la cara. Progresa adecuadamente, ¿no? Pero no, literalmente progresa adecuadamente. Estamos felices con su progreso. Y si te parece, hacemos ya el cambio de categoría hacia Moto 2 en una categoría que está al rojo vivo, desde luego, porque se nos está juntando aquí un título que tampoco esperábamos tanto, porque Manu González estaba bastante adelantado y Diogo Moreira está haciendo un final de temporada que es digno de admirar, porque en Malasia, teniendo ese fallo, por así decirlo, en clasificación, coge y se arregla él solo sus problemas en carrera. Y coge Manu González y se cae a falta de 2 vueltas con Diego Moreira justo detrás. Esto es un golpe anímico muy importante y que deja a Diego Moreira por primera vez como líder de la categoría intermedia con 9 puntos de ventaja. Muy complicado ahora para Manu, pero tiene un reto, una oportunidad súper bonita, que es la de imponer su nombre. Los grandes pilotos les pasa esto y vuelven y luchan hasta el final. Tiene esa oportunidad de que si gana este campeonato sea dejando su nombre en lo más alto. Eh, ha tenido muy mala suerte, muy, muy mala suerte con con la sanción por la centralita, el pedrazo en el radiador. O sea, ha tenido El Gran Premio de Estados Unidos que el, arriesgó. correcto, el Gran Premio de Estados Unidos pero bueno, ahí al menos aún depende más de ti, pero ha tenido muy mala suerte. Sea como sea, los dos se están quedando como nombres de MotoGP. Y Manu, evidentemente, ya lo hemos hablado, que tenía la capacidad para subir, pero Diego, el final de temporada es admirable. O sea,
Bueno, es que no quiero repetir lo que dije ya, pero es que no se merece ningún discurso por su bandera, no, es un pilotazo. Vamos a tener la suerte de disfrutarle en MotoGP, aires nuevos para Honda, con un piloto competitivo y un piloto de los que tienen nombre para luchar por grandes cosas. Y tenemos que disfrutar de lo que está haciendo porque es un temporadón. Y veremos qué termina ocurriendo en 2 carreras que se plantean de infarto, porque sobre todo son Portugal y Valencia, que son circuitos que ellos ya conocen a la perfección, en los que como líderes que están siendo, aunque sí que es cierto que en Moto 2 la tendencia últimamente es un poco más extraña, pero deberíamos verle a ambos luchando por las victorias. Claro, va a haber aquí materia importante. Veremos también qué papel juega los compañeros de equipo. Si Huertas en alguna de las 2 carreras pudiese estar más adelante, pero sobre todo Senayus, que ha sido mucho más regular toda la temporada y que ya en Misano hubo cierto debate porque quedó por delante. Sí, a ver, aquí puedes tener un aliado o un enemigo. Senna en este momento tiene mayor capacidad para estar luchando en posiciones de cabeza que Huertas, entonces en este caso a lo mejor si hay órdenes de equipo es el Dynamo el que se puede beneficiar más, pero yo tengo muchas ganas de Portimao, muchas ganas. Son circuitos tanto Portimao como Valencia que dan pie al tú a tú, a luchar mano a mano, a adelantamientos, a situaciones tensas. Tenía ya ganas de que un título se decidiera. O sea, llevábamos tiempo en los últimos años sin que un título se estuviese jugando de esta manera, ¿eh? Sí, sobre todo tan apretado. Es que los últimos años en todas las categorías han sido pilotos muy solventes que han ganado pronto. Y si ha llegado hasta Valencia ha sido con ciertos, o no hasta Valencia, sino hasta la última carrera, porque el año pasado fue Barcelona, pero Yo no recuerdo los últimos años, no recuerdo un título que se... Bueno, cuando se cayó Gura, que se lo Sí, Ogura, terminó ganando Augusto Fernández, pero tenía bastante ventaja. O, por correcto. ejemplo, los 2 de Bagnaia, que estaba Martín al acecho, Sí, pero claro, Martín tenía que hacer un milagro. Y también Quartararo. sí, claro, o sea, estoy hablando de eso de En tú a esos tú. 2 de Peco En Valencia, correcto, y el de correcto. Augusto Fernández. Y Me ref- así realmente que haya sido intenso fue el de Enea Bastanini en 2020 también. Sí, ese sí, pero es verdad que el de Jorge Martín del año pasado, que yo estaba en el circuito, eh, eh, hubo un momento en el que todos lo vimos cerca y el ambiente del si se puede fue increíble, Pero eso pero 2023, ¿te refieres? 2023, disculpa, perdón, sí, 2023. Pero no llegó, ¿sabes? O sea, y no fue ese... Conforme se salió fuera en la curva Sí, 1, claro, además que fue al principio de carrera cuando ya se dio todo claro, por fue como, perdido. no, hombre, no me fastidies. Y el año pasado también que se la jugaban, pero no es... Jolín, estas cercanía de pelea de tú a tú, de que no siempre están ganando carreras, están también en cuarto, quinto puesto. Mm. Jolín, tenía ganas también de verlo en Moto 2 y Moto 3, la verdad. Y vamos a pasar hacia la categoría pequeña, Moto 3, en la que podríamos decir que lo que pasó en pista realmente no importó, o al menos a mi parecer, Sí, al mío también. porque tuvimos ese accidente gravísimo que probablemente haya visto ya mucha gente de Noah Detwiller con José Antonio Rueda, en el que el piloto español pues se encontró de repente al suizo y no pudo hacer nada y sufrieron un impacto muy fuerte y en el que por lo menos tenemos la alegría de que José Antonio Rueda ya está fuera de peligro y que al final se va a quedar en un milagro lo de José Antonio, porque lo más grave que tiene es una fractura en la mano y el resto es reposo. Y sin embargo, por la otra parte, Noah, pues se ha sometido a bastantes cirugías, tiene aún bastantes lesiones y se mantiene estable, pero en estado crítico. Estamos grabando a martes, que por eso decía que era importante que escucharais eso, porque lo vamos a sacar el miércoles y quizás
durante el día de hoy se hayan sacado novedades, esperemos que mejores novedades. Y claro, de lo que queríamos hablar sobre todo es hasta qué punto tiene sentido continuar o ya no solo continuar, porque ha habido muchas derivaciones, ¿no? Muchos caminos sobre los que debatir. El primero, el de hasta qué punto la carrera de Moto 3 se debería haber hecho. Después de 50 minutos de parón o una hora y sin casi información. Y también es importante hablar de esa información, de el no conocer absolutamente nada de cómo están los pilotos. Si quieres empezar, Javi, por primero Sí. sobre el continuar con Moto 3. Bueno, ahí creo que tengo voz y me gustaría tenerla porque me atañe. De hecho, en Twitter dejé bastantes opiniones, pero vi también otras opiniones de gente de prensa, de fotógrafos incluso, de Alejandro, el fotógrafo de Alex, el fotógrafo de los hermanos Márquez, que preguntaba si algún psicólogo hubiese autorizado que esa carrera se hubiese disputado. Lo primero, gracias por hacer esa pregunta al público, ¿no? Y poner la palabra psicólogos, porque faltan protocolos. Faltan protocolos en MotoGP, en Dorna, en Liberty, faltan protocolos de salud mental en un deporte en el que el deportista puede estar expuesto en ciertos momentos a, a trauma en general, ¿no? A exposición traumática. Puede ser física y puede ser mental. Porque siempre hablamos de traumatismos, ¿no? En lo físico, pero también están expuestos a traumatismos mentales. Y faltan protocolos de establecimiento, que de hecho puse un tuit que me costó hacer 5 minutos con inteligencia artificial, literalmente me tomé la modestia de hacerlo rápido y conciso, un pequeño protocolo de evaluación del estado mental de los pilotos. En aquí habría que hacer muchas cosas si eso se estableciese, porque podría haber falsedad de las respuestas, pero bueno, en psicología tenemos herramientas para solventar eso. Así que no es un gran problema. Pero faltan protocolos de saber el estado mental de los pilotos cuando no tienen noticias de cuál es el estado de dos pilotos que se han sido evacuados en helicóptero. Los precedentes que tenemos cuando se va en el helicóptero es de... O sea, nadie es tonto. Saben que hay vida en juego. Cuando se va en helicóptero hay vida en juego. O como mínimo requiere una operación rápida, muy rápida. Por tanto, había una tensión en el ambiente que una persona bajo síntomas de estrés postraumático puede tener pérdida de capacidad atencional, pérdida de concentración, pérdida de reflejos, por tanto. Hay muchísimas situaciones que se pueden ver afectadas y sobre todo la voluntad de que esos pilotos quieran salir a pista. Lo pusieron en duda todos los pilotos, todos. Y la organización no escucha y no aprende de esto. Se priorizó el negocio y es bastante triste porque luego conocimos esa información ahora, y te dejo a ti que la comentes y antes de opinar. Esa información era mucho más grave de lo que se estaba intuyendo. Y faltó mucha transparencia y se disputó una carrera que no se debería de haber disputado. Me dan igual, no quiero ninguna justificación de negocio, no me serviría ningún número. Aquí me puede venir quien sea de la organización a justificármelo con números. Ningún número me va a justificar la vida de dos personas. No creo necesario que se tuviese que competir. Está claro que nunca hay una respuesta correcta en este caso, pero solo había que ver las caras de los pilotos para ver que no estaban en disponibilidad de competir en ese momento sin conocer noticias. Otra cosa es que se conociesen noticias, pero solo se sabía que Riders Conscious. Es lo único que se sabía, que estaban conscientes. Y esa información era como era. No sé, te dejo que opines. Claro, es lo que dices justo ahora mismo, que se sabe que están conscientes, pero es que realmente esa información tampoco te vale para mucho, o al menos nosotros que estábamos con la incógnita desde fuera. Porque luego te enteras, porque al final se ha hecho público ese parte médico
A pesar de que el equipo, o sea, todo hay que contarlo, el equipo ha pedido que no se haga público y el doctor lo ha dicho. También, pues una vez más, una falta de, no sé, de un protocolo, ¿no? Que parece mentira en la Mm. altura en la que estamos en un deporte en Sí, la que esto puede ocurrir cada fin de semana. un protocolo que establezca que el médico puede hablar y después el equipo decidir. El problema es que no se sabía lo que había pasado en pista. Y simplemente eso. No se sabe el doctor habló de lo que había pasado en pista y después los equipos se pronunciaron del estado al llegar al hospital y tras las operaciones. Pero faltan protocolos también de quién da la información, cómo se da, pero faltaba mucha información y salieron a pista sin información. Y claro, la realidad es que a ambos pilotos se les tuvo que reanimar en pista. Que eso es lo suficientemente grave como para que te plantees si los pilotos de Moto 3 deben afrontar el riesgo de salir a pista sin las condiciones mentales, por así decirlo, en las que deberían estar. Es que no, o sea, yo por lo menos en ese sentido no le veo Yo tampoco. capacidad de lógica, o sea, es que no... Luego se pusieron en duda, ya que has dicho, comentamos todo, siempre se pone en cuestión de que si se deberían retransmitir las imágenes, qué se hace con la información. Lo estábamos hablando antes detrás de cámara, que en mi opinión, en mi caso, yo no tengo una opinión formada exacta, pero sí que es verdad que yo en mi caso reconozco que prefiero ver los accidentes. Y lo comentábamos tras cámara que no es una cuestión meramente de morbo, es una cuestión de tranquilizadora. Es decir, cuando contextualizo qué ha sucedido, puedo entender mejor la situación. Es poder conocer un porqué. Correcto. Al igual que pasó con el accidente, por ejemplo, de Luis Salom, que salieron las imágenes de las cámaras de seguridad. Mm. Y yo creo que a veces es importante conocer un porqué y tener una cierta transparencia de qué ha pasado. Sobre todo porque además, o sea, sí que es cierto que también hay que decir que fue muy raro cómo se emitió. O al Sí, menos en las retransmisiones o la de España. No sé si las del resto de países fueron parecidas. Pero claro, volver de repente de los anuncios, encontrarte un accidente. sí. No, los mm, anuncios es cosa de Dazón, en principio. O Claro, sea, pero es que no estoy seguro de si en las otras cadenas también ya. pasó eso, porque no sé hasta qué punto, porque se supone que las realizaciones y demás, junto con los anuncios y tal, es como un acuerdo entre todas las Mm. cadenas. Al igual que se coordina para poner el himno. Sí, Entonces, claro, encontrarte de repente con eso y tal, sí que es cierto que también hay una historia, ¿no? Creas una historia un poco extraña. Pero para mí es importante que se muestre ese accidente. El problema es cuando lo haces sin conocer todo o sin dejar conocer todo. eso es. Porque al final los accidentes O sea, me refiero, forman sí, parte del... lo que yo habría hecho es no enseñar ese accidente de primeras y una vez sabiendo que Correcto. están los pilotos conscientes o, Eso es. según tú dices, que están conscientes porque también Es hay que que plantearse muchas cosas, si o al menos consciente, la información que damos, claro, consciente conlleva también intubado. claro. Entonces ese es el problema también, que cómo se puede interpretar todo, pero yo creo que se debería haber enseñado, sí, pero quizás después de dar la información. Correcto. Es hacer un uso de, sabes que están conscientes, por tanto, no ha habido pérdida de vida, muestras el accidente, contextualizar y después falta el cómo se canaliza esa información. De nuevo, que hablábamos de todo. Yo, en este caso, hay una parte del código deontológico que es complicada, pero evidentemente los pilotos son figuras públicas. Yo no estoy de acuerdo con la decisión de los equipos de ocultar información. Hmm. Entonces, en este caso, siendo sincero, me posiciono a favor del doctor. De lo primero, respetar su trabajo. Eso es lo primero. Porque cuando tú ocultas información, no dejas ver que esa persona ha reanimado a dos personas y les ha salvado la vida a dos personas. Y creo que es digno que cada uno quiera reconocer su trabajo y lo que le toca. Pero no creo que esa fuese la motivación del doctor, sino la de decir, oye, esto es lo que ha pasado, ¿eh? Por favor. O sea, seamos conscientes, ha sido muy grave lo que ha pasado.
Sobre todo para intentar evitarlo, que entramos en esto ahora, si te parece. ¿Cómo poder evitar este tipo de situaciones al máximo? Claro, que es la cosa también, que una vez visto el accidente, es un accidente que realmente tampoco se nos hace extraño. Es algo que hemos visto bastantes veces, como ocurrió en Barcelona, si no recuerdo mal, o Portugal, perdón, entre Joel Kelso y Dani Holgado, Sí, si no estoy equivocado, y también ocurrió en la Red Bull Rookies Cup, aunque no se llegó a ver, pero lo sé de primera mano porque hablé con Soma Gorbe, que también se encontró un piloto yendo lento en pista, en la Vuelta de Honor. Que es algo que se ha hablado también muchas veces. En las vueltas de honor, ¿cómo solucionarlo? Lo que no esperábamos quizás era que pudiese suceder en una vuelta de preparación. Claro, aquí también habrá que, o tendrá que haber un momento, que me imagino que esas motos ahora mismo estarán, o no la de ruedas, sino la de NOA, estará investigándose por todos lados de qué ha pasado, porque entiendo que quizás hubo un problema mecánico por el que NOA iba más lento. Pero claro, el problema es que esto habría que hacer quizás un protocolo, igual que en la Fórmula 1 no se correcto, adelanta o correcto. no se puede pasar de cierta Iba a decir velocidad y justo demás, eso. igual habría que hacer un protocolo en ese sentido para que no vuelva a ocurrir, porque no es algo de... porque es que tengo clarísimo que hay gente, y me suena haber leído algún comentario de que está culpando a uno o a otro, de si uno no ve o si otro está No, yendo no, muy lento. no entremos ni, Y no tiene ni sentido entrar razonemos en eso, eso, porque porque me no. refiero, es que no es la primera vez que pasa. Y tampoco, a ver, aquí hay dos cosas, lo que has dicho tú. Creo que había que protocolizar las salidas a pista, vuelta de formación y warm-up lap, y luego la gente le ha dado mucha importancia a la falta de warm-ups. Yo no creo que esto sea por una falta de warm-ups. O sea, veo más, si hubiese habido un protocolo, el warm-up no pasa absolutamente nada. Mm. Porque ante un protocolo con un problema técnico, sabes qué es lo que tienes que hacer. Eh, entonces nos lo hubiésemos evitado. ¿Es importante los warm-ups? Sí, creo que deberían de volver. Pero con un protocolo esto se habría evitado. Y es lo que tú has dicho, o sea, como en Fórmula 1. O sea, por ejemplo, al final, el diferencial de velocidad que hay en las warm-up laps, de gente que va apretando como si fuese ya una primera vuelta, gente que se deja caer hasta el último, es que es muy peligroso. Es que hay veces que hay adelantamientos muy arriesgados en la misma parrilla de salida porque el que está en la primera fila sale más tarde de lo que se ha encendido el semáforo y de los que están últimos salen a todo lo que da. Y Y hay muchas situaciones que son peligrosas y nunca se han parado a pensarlo. es que es tan sencillo como orden. O sea, sales de uno en uno. En Fórmula 1 no estoy seguro, pero bueno, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, yo creo que también salen en orden de box en la vuelta Sí, de sí, sí. formación. Bueno, no, para pit lane es libertad. O sea, desde el pit lane es libertad Salen libre, absoluta. ¿no? Pero luego no se pueden adelantar en pista, entiendo. Claro, no. Que yo Claro, sepa, no. yo creo que protocolizarlo de alguna manera y luego en la warm-up lab salir bajo semáforo en orden líneas y en orden de posición. Y el primero llega al primero y el último llega al último. Sí. Y se Y que acabó. cada uno juegue sus cartas como pueda. Sí. Y a lo Que mejor poner. si tú quieres que no se te enfríen los neumáticos como pasa en la Fórmula 1, que Pero los es que eso últimos... es solucionable con un formato tipo Virtual Safety Car. Hmm, O sea, un diferencial, digamos, un timing en el que tienes que ir en cada sector. No sí. puedes ir por debajo de tanta velocidad y no puedes ir por encima de tanta velocidad y lo solucionas. Hmm, No es. Hay herramientas. Y creo que es necesario, después de esto, igual que un protocolo, ante un problema técnico, tener un protocolo para que los pilotos sepan qué hacer hmm, en ese momento. Sepan dónde se tienen que ubicar y luego, evidentemente, pues con un diferencial de velocidad un poquito más lento, intentar evitar este tipo de colisiones que luego podrán suceder, pero de nuevo está todo parametrizado para que se intente evitar al máximo posible. Sea como sea, hemos tenido un milagro. Que estén los dos vivos es un milagro y lo tenemos que ver así porque podría haber sido mucho peor. hmm. Y nada, esperamos que las noticias sean esperanzadoras, las que vayan llegando. Sobre todo también mucho ánimo a la familia y también mecánicos en torno de Noah. Y con esto yo creo que podríamos cerrar el capítulo de hoy. Queremos que comentéis, ya lo sabéis, y que dejéis un like si os ha gustado y que nos deis vuestra opinión. Y ya sabéis, os esperamos la semana que viene
con, en principio, más actividad de Junior GP, porque este fin de semana es la ronda de Barcelona, estaremos además los dos, o sea que si nos veis por ahí nos podéis saludar. O pegar. Y, ¿eh? O pegar, que alguno también A ti venga. sobre todo. Bueno, no creo. Que esto hablamos de lo que nos gusta. Nada más. Y yo os ayudo, no os preocupéis. Y nada, nos vemos la semana que viene y esperamos que os haya gustado. Un saludo a todos. Un saludo.